Hola queridos amigos, muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Estamos en esta ocasión haciendo la parte número 2 del tema de el alcohol y la Biblia. Así que acompáñanos, en un momento comenzamos. En esta ocasión vamos a estar viendo los efectos. Hay efectos que alcanzan un nivel físico, o sea, en el cuerpo, la carne nuestra, pero también la Biblia declara que hay límites o alcance que tiene la bebida embriagante, inclusive lo mental, y terriblemente raya en lo espiritual también. El primer elemento que nosotros destacamos o se palpa de manera notable al leer la Biblia es que el alcohol, cuando el ser humano consume alcohol, se hunde en la degradación de la imagen que Dios hizo en el ser humano. Es interesante los casos, cuando nosotros miramos los casos repetidos del consumo de alcohol y sobre todo la bebida estimulante, embriagante, o sea, jugo de uva fermentado. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Noé, en el caso de Lot, en el caso de Nabal, Urías, Amnón, Elá, el rey de Israel, y también Ben-Hadad. Nosotros cuando miramos esos casos, vemos de que el ser humano actuó de una manera degradante y totalmente en contra del plan que Dios tenía. Saben que cuando el ser humano consume alcohol, la parte o la fortaleza racional se paraliza. O sea, es muy difícil desarrollar las capacidades de la mente, de la posibilidad de mantener un equilibrio emocional y también, sobre todo, se entrega el dominio propio, el equilibrio mental y racional al adversario de Dios. A su vez, el intelecto es obnubilado. Esto significa de que una persona hace algún tipo de actividad o movimiento del cuerpo o capacidad para reaccionar de manera lenta y está cargado de fatiga o bastante dificultad para llegar a la concentración específica, ¿no? Nosotros vemos de que aquí se pierde cuando el intelecto es obnubilado, o sea, es afectado y entra en contacto con la sustancia tóxica del alcohol, se pierde claridad, se pierde la serenidad y también el equilibrio. Por lo tanto, no hay calidad de juicio ni tampoco discernimiento. Y saben que cuando ocurre esto, se desatan las pasiones, son las emociones, las sensaciones, los sentimientos vehementes, muy fuertes, las tendencias o las debilidades mías que me lleva a controlar o a conducir mi conducta. Las pasiones son excitadas. Dice allí Isaías, si uno lee en Isaías el capítulo 5, si me pueden acompañar en sus Biblias, dice: ay de los que madrugan para correr tras la bebida. O sea, hay un desenlace, hay como una liberación de todas las tendencias de la conducta o la debilidad, la fragilidad humana. Y hasta muy entrada la noche se acaloran con el vino. También nosotros debemos tener en cuenta que cuando se ha consumido alcohol, que inclusive ni siquiera llegando a la condición o al aspecto civil, social nuestro, nosotros vemos de que el alcohol produce los crímenes del carácter más degradante. Si uno mira generalmente cuando ha ocurrido casos extremos, la mayoría de ellos han estado bajo los efectos del alcohol. Las personas que consumen alcohol son inducidas a hacer cosas que huirían, o sea, de las cuales se alejarían con
con error, o sea, si se le preguntara de manera consciente a la persona, diría, jamás haría eso. O sea, bajo el efecto, si no hubieran estado bajo la droga enloquecedora del alcohol, estas personas huirían rápidamente de la posibilidad de caer en esa situación que se lo ha colocado bajo la influencia del alcohol. Allí en Proverbios 23, en este sentido, habla el sabio Salomón, y también Proverbios es un libro que habla muchísimo del tema del alcohol. En el versículo 29 y 30 dice: ¿para quién los lamentos? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las peleas, o sea, las querellas? ¿Para quién los suspiros? ¿Para quién las heridas sin motivo? ¿Para quién la mirada turbia, ojos rojos, o la mirada turbia, no clara, o con falta de claridad? Para los que se la pasan bebiendo y van en busca de vino aromatizado. Para eso, para esas personas, para ellas es estos efectos del alcohol. Saben, las casas de prostitución, los antros del vicio, los juzgados, las prisiones, los hospicios, los manicomios están en extenso grado llenos como resultado de la obra del vendedor de licor. Y aquí un poquito a la responsabilidad del comerciante. Si supiéramos cuánto dinero se mueve por detrás del consumo de alcohol, nosotros veríamos que todo el sistema no está preparado para decir no vamos a dejar que la gente consuma alcohol, sino que el sistema está armado para que la sociedad consuma alcohol. Hay toda una puesta en acción desde la propaganda, desde el marketing, para que el hombre, el ser humano, desee el consumo de esta bebida. Satanás trabaja y permea sus estrategias en todo aspecto, en los precios, en las propagandas, en el marketing, en las empresas que desean negociar con las adicciones y con las debilidades del ser humano. Algo que a mí me llama la atención de esto del alcohol es el alcance geográfico que tiene el alcohol. Saben que el alcohol se encuentra en la ciudad, se encuentra en el campo, se encuentra en los ómnibus. Ustedes van a ver, sobre todo en ciudades grandes, gente que va alcoholizada, en los colectivos, en los lugares de trabajo, también en las salas de placer, en el dispensario médico e inclusive hasta en la sagrada mesa de la comunión. Hay denominaciones que practican o que tienen en cuenta la cena del Señor o la Eucaristía, como se le llama, pero emplean vino fermentado. Es como si se introdujera pecado en la sangre del Señor Jesús. Es una sustancia, el jugo de uva está alterado, ha pasado por un proceso de putrefacción. Por eso, el jugo que se debe emplear en la Santa Cena, en la comunión, es jugo de uva sin fermentar. Cada año se gasta millones de dólares para comprar miseria, pobreza, enfermedad, degradación, lujuria, crimen y muerte. Cuánto la humanidad pierde al realizar esta calidad de inversión. En este sentido, a nivel civil y social, entran tanto los legisladores como los vendedores, que son los promotores, los que promueven la venta, la circulación y el consumo de alcohol. Ellos pueden tener la idea de que se lavan las manos, de que yo habilito un producto, pero el ser humano es libre de elegir. Pero por la intervención de ellos, ese producto está al alcance para toda la sociedad. Pero ellos son responsables de sus aportes para que esta distribución de las bebidas estimulantes
lleguen a las manos del ciudadano común. Sé que a veces este es un punto un tanto sensible, pero cuando hay alguien alcohólico, tanto a nivel médico o también a nivel laboral, se lo considera o se lo llama, califica como alguien que está enfermo. Y eso es así porque una sustancia tóxica, dañina, está en mi cuerpo y soy dependiente de la misma. Es así. Pero ante Dios, la responsabilidad, Dios habla allí en Jeremías 31:30 y dice: cada uno morirá por su propio pecado. O podríamos hacer a la inversa, ¿no? Cada uno vivirá por abandonar su pecado. Ese texto y toda la Biblia habla, y esto se asemeja al aspecto de la justicia de Dios y también la elección de cada uno de nosotros, que el ser humano es responsable de sus elecciones ante Dios. Dios invita al ser humano a que sepa que es responsable por la acción de ingerir esta bebida. Al momento cuando ingiere, está en un estado de sobriedad el ser humano. Por lo tanto, así como es responsable de su decisión de ingerir alcohol, también es responsable de todas las acciones que vienen como consecuencia de haber ingerido la sustancia alcohólica. Todo accionar consecuente es responsabilidad del que se entrega a esa condición de consumir esta bebida dañina para su cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer con el tema del alcohol? Primeramente, podemos llegar a salir. Si usted tiene problemas con esto, Dios puede darle la salida, Dios puede darle la solución y la posibilidad de vencer esa debilidad en su vida. El apóstol Pablo allí en Efesios 5 dice: no abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Usted debe ingerir otra sustancia, no ingerir el vino fermentado, dañino, que hace mal al cuerpo y todos los efectos que hemos visto. Lo que usted tiene que hacer es llenarse de su vida, llenarse de la frescura, del poder del Espíritu Santo. Evite el consumo de esta sustancia, evite andar por lugares donde la tentación aparece por todos lados. Solo el abstenerse le dará seguridad en su cuerpo físico, en su estado emocional. Evite la confusión mental que es provocada por esta bebida embriagante. También debemos tener en cuenta que sobre todo los hombres y las mujeres de responsabilidad podrán desarrollar un rol mucho más completo, mucho más satisfactorio si evitan, si no están a merced de esta sustancia. Allí en Proverbios 31 y el versículo 4 al 7, si ustedes lo miran, dice: no es propio de los reyes Lemuel, no es propio de los reyes beber vino, ni de los príncipes desear bebidas fuertes. No sea que por beber se olviden de los decretos y traicionen la causa de los desválidos. Den bebida fuerte al que va a perecer y vino al que está sumido en la amargura. Que beba y se olvide de su miseria y no se acuerde más de su desgracia. Algunos textos también, por ejemplo, con el profeta Daniel. Desde que llegó a Babilonia, Daniel tuvo, junto con sus amigos, que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? De mantenerse puro o dejarse contaminar por toda la oferta alimentaria, culinaria que daba Babilonia. Daniel 1:5, 8 y 10 al 16. A su vez, el Señor Jesús en Lucas 21 y el versículo 34 dice esto: tengan cuidado de no dejarse aturdir
por los excesos. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo que seamos templados, que seamos equilibrados. Dice, no aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Tengan cuidado de no ser aturdidos, de no ser sobrecargados con el tema de la embriaguez. Pablo a los corintios les habla, a los corintios recién convertidos, obviamente, les habla acerca de cómo celebraban la cena del Señor. ¿Saben? La Biblia dice que mientras estaban celebrando la cena del Señor, lo menos que hacían era recordar el sentido de la misma, sino que cada uno se sentaba a comer su propia comida y además se sentaba a embriagarse. Allí en 1 Corintios 11, 20 y 21 dice: cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Esto es interesante, que lo que le recomienda a los corintios el apóstol Pablo es que sean cuidadosos con el tema del alcohol. A su vez amonestó a los romanos sobre la embriaguez también, Romanos 13:13, y a los gálatas, allí en Gálatas 5, le dice que los que hacen estas cosas, que son las obras de la carne, a los que consumen alcohol, no pueden entrar al reino de los cielos. Uno de los textos que por allí más confunde a la gente, y cuando nosotros leemos la Biblia, y a mí también me confundía, pero al estudiarlo a mí me llamó mucho la atención, es el que está en 1 de Timoteo 5:23. El apóstol Pablo le hace una recomendación al joven Timoteo. Timoteo recibe esta recomendación de colocar alcohol en el agua porque por algunas razones. Primeramente, Timoteo tenía problemas de salud. Timoteo sufría problemas estomacales y tenía algún problema digestivo, por lo tanto él precisaba algo totalmente puro. Segundo elemento, no había agua potable en esos tiempos. Por lo tanto, el agua que se consumía, no había una red cloacal o una red de agua potable que se mantiene la pureza del agua como hay hoy en día. No, en esos tiempos el agua que salía de los pozos era totalmente natural y estaba en contacto con los fluidos de la tierra por la parte subterránea. Y finalmente, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, si lo trajéramos a nuestro lenguaje actual, le diría el apóstol Pablo: échale un poquito de cloro al agua que tomas. Por eso nosotros no podemos tomar este texto para dar incentivo a beber alcohol. Si usted quiere tomar este texto literal de consumir o sentirse habilitado a consumir alcohol, usted debe primeramente no tener agua potable, también sufrir de problemas estomacales, y a su vez hay algo mucho mejor hoy que colocar alcohol. Lo que podemos colocar es cloro para purificar el agua. Por eso, queridos amigos, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo leemos la Biblia, en cómo la estudiamos, en cómo la analizamos. Deseamos de todo corazón que nosotros podamos dedicar tiempo a buscar todo lo que dice la Biblia acerca de un tema. No nos quedemos solamente con una porción, sino que tratemos de buscar todos los conceptos que están enfocados en ese tema en la Biblia. Obviamente no hablamos de todos. No hablamos de todos porque se iba a hacer muy largo el videíto. Pero deseamos de todo corazón que Dios bendiga su mente, su vida, su cuerpo. Y si tiene este problema, siga luchando con su debilidad, que Dios le puede dar renovación. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6, algunos de ustedes eran así. O sea que hay victoria sobre nuestras tendencias gracias a la ayuda del Espíritu Santo y también en Jesucristo. Deseamos desde el canal que sea de bendición para otros y que también tenga la oportunidad de dar este consejo bíblico a la gente que por allí no sabe. Mucha gente está atrapada
por esta oferta del destructor de las vidas del ser humano, el enemigo de Dios. Que Dios nos ayude a ser de bendición para otros también. Un fuerte abrazo a la distancia. Si les gustó el video, suscríbanse, denle algún me gusta y compartan con amigos de ustedes. El Señor nos bendiga ricamente.